Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el aborto con otras dos voces que también dan garantía de la pluralidad de esta mesa, piedra, papel y tinta. Quiero darle la bienvenida. Se encuentra a mi izquierda la diputada Valeria Silva. Usted es diputada por el Movimiento al Socialismo, de las líderes más jóvenes, más visibles del más aguerridas también, lo voy a decir. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo muy cariñoso a todas y todos. Y bueno, estamos acá para aclarar algunas dudas. Tiene también la misma intención otro diputado, Norman Lasarte. Usted es diputado por Demócratas, joven también. No sé cuán aguerrido, y lo voy a ver actuar. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias y de verdad muy contento, querida Claudia, Patricia, Valeria, de poder primero compartir este escenario y podernos dirigir a la población, porque creo que es importante que tengamos una sociedad informada sobre esto y otros temas que en realidad nos incumben y nos afectan a todos. Y el debate está que arde. No sé bien cómo hacer el eslabón, Pati, porque habíamos avanzado con María Bolivia y Toto. ¿Cómo engancharíamos con los legisladores? Yo creo que un tema con el que cerrábamos la discusión, y ustedes la han podido escuchar en el anterior bloque, es el embarazo adolescente. Sabemos que las cifras son preocupantes. Y además del embarazo adolescente, tenemos obviamente una cantidad de mujeres que termina embarazada por la fuerza, porque su marido se la obliga, porque sufre violación, etcétera, etcétera. El embarazo adolescente y ese tipo de problemas son un problema de salud pública. El aumentar el número de causales para el aborto impune, ¿va a resolver en alguna medida esto? ¿Sí o no? ¿Qué estudios, qué análisis han hecho al interior de sus bancadas? A ver, lo primero que hay que aclarar en este sentido es que el aborto en la propuesta del nuevo Código de Sistema Penal, en el proyecto de ley, se mantiene como un tipo penal. Por lo tanto, aunque suele reiterativo, exactamente, no se está despenalizando el aborto en el nuevo Código de Sistema Penal. Por lo tanto, estamos hablando de una figura que está al interior de una norma que va a combatir muchos problemas sociales y que tiene la intención de cambiar la forma en la que se enfoca el sistema penal en el país, de lo punitivo a lo restitutivo, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo, respecto al aborto. En el artículo 157 se está proponiendo ampliar las causales, mantener 4 de las 5 que se tienen vigentes en el código actual y ampliar unas cuantas más. Sin embargo, no se asume al aborto como un método anticonceptivo. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Ni tampoco es una convocatoria a las mujeres a practicarse abortos. Lamentablemente han habido ciertas tergiversaciones en el debate público que hacen que la población que nos está viendo crea... algunos, por supuesto, han ido un poco más allá en la información, crea que con este artículo se está promoviendo el aborto o se está posicionando al aborto como un método anticonceptivo. El aborto no es un método anticonceptivo, el aborto es una práctica a la que llegan las mujeres sin desearlo, porque no hay una sola mujer en el mundo que desee practicarse un aborto, pero que efectivamente hoy es una realidad en Bolivia, una realidad por la que mueren mujeres, por la que adolescentes y niñas probablemente se quedan estériles o tienen otro tipo de consecuencias en su vida a futuro, ¿no? Norman, ¿está usted absolutamente de acuerdo con Valeria? En parte sí. A ver, y en esto también hay que ser claro y permítame retomar un poco lo que decía en el anterior debate y hemos iniciado con ese tema también, el tema de la salud pública. Yo no coincido con esto porque, y quien le habla además es un salubrista de formación, el principal objetivo y la base fundamental de cualquier tema en salud pública y referentes no es combatir la enfermedad. No podemos pasarnos la vida combatiendo la enfermedad cualquiera que sea, sino la salud pública se orienta principalmente a la prevención de la enfermedad, si se lo quiere tomar desde ese punto de vista, ¿no? Cuando estamos hablando de embarazos no deseados, en cualquier etapa de la vida de la mujer, ya sea siendo más jóvenes, adolescentes o mayores, el hecho de que se permita una causal más para que se produzca el aborto no va a hacer que bajen los índices de embarazos no deseados, entre comillas, porque no estamos atacando
o no estamos tratando de ver la solución al problema. Para evitar los embarazos no deseados, la solución no es ampliar las causales de despenalización del aborto. ¿Cuál es la solución? Ir al fondo, a la prevención, como en cualquier tema de salud pública. Me parece una excelente idea. ¿Qué hacemos con los ya embarazos? Con los embarazos que están ahí, embarazos de mujeres y varones, porque no es un problema solo de las mujeres, sino de hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Por supuesto, y no quiero parecer tampoco grosero, pero cuando ha habido el acto sexual, ha habido la decisión de ambos, del hombre y la mujer. No, porque hay muchas violaciones en el país. Pero ese es otro tema, estamos hablando de y no embarazos solamente normales. violación, también hay casos, como decía Patti en el anterior bloque, de violencia dentro de la pareja, marido, mujer, personas que conviven, parejas donde el hombre obliga a la mujer a tener relación sexual. Lo que pasa es que esos son casos puntuales. O sea, tenemos que irnos no a la son excepciones. Yo me voy a la parte genérica. Por supuesto que estoy de acuerdo, ¿no?, en las causales que actualmente se establecen en el código. El tema de la violación, nadie va a estar de acuerdo en una violación, a una niña principalmente. Por supuesto que no, pero no nos parece ni lógico ni coherente que, por ejemplo, se quiera poner como una causal más el tema de la pobreza. No, porque, a ver, ¿dónde está pues el rol del Estado entonces? ¿Cuál es una de las labores fundamentales del Estado si no es luchar contra la pobreza? ¿O es que estamos con un gobierno, no, como no puedo resolver el tema de la pobreza, no puedo erradicar la pobreza, erradico a los pobres? Creo que no pasa por ahí. Lo que necesitamos nosotros trabajar en soluciones de fondo. Y esto pasa, como también se lo hablaba en el anterior bloque, por trabajar en temas preventivos, no solamente con los niños, con educación, no solamente con los niños ni con los adolescentes. Hablábamos con Valeria extracámaras. ¿Sabe qué? La educación también tiene que ir a los padres. Muchas veces somos los padres los que orillamos a nuestras hijas y a nuestros niños a que puedan cometer esta clase de actos. El hecho de que se legalicen, primero que no hay. No se legaliza. Perdón, el hecho de que se permita estas causales más, ¿no? Para empezar hay que decir bien claro, no hay un aborto 100% seguro para la vida de la mujer. No hay. No existe. Pueden quedar consecuencias. Pero hay más seguridad, muy menos seguridad. No, por supuesto, pero pueden quedar muchas consecuencias. Diputada, en caso de que prospere el anteproyecto de ley, ¿quién va a definir, qué instancia, qué mujer se halla en situación de calle, en pobreza extrema, que no tiene recursos, que es madre de 2, 3, 4, 5 niños? ¿Se va a hacer una ley específica? ¿Es un reglamento? No sé. ¿Cuál es el plan que tiene el oficialismo al respecto? Y además, ¿con qué aspectos, con qué factores se va a poder medir esto? Que es bastante subjetivo. Sí, a ver, previamente, yo tengo una posición personal respecto al debate del aborto, que tiene que ver con mi formación política, con mi adscripción ideológica y con las experiencias propias que una va conociendo y viviendo en la vida. Sin embargo, tengo la tarea hoy no de legislar a través de mis criterios morales, ¿no? Eso es lo que me manda la Constitución. Norman y yo somos autoridades electas que tenemos que cumplir en estricto rigor lo que nos manda la Constitución y lo que nos manda también la sentencia constitucional 206-2014, en la que se exhorta a la Asamblea Legislativa a trabajar en torno a erradicar las muertes de mujeres por abortos clandestinos en primera instancia, pero que además le hace recuerdo a las instancias y a los poderes del Estado que no se puede trabajar, no se puede legislar, no se puede hacer nada desde el Estado a partir de criterios morales. Por supuesto que yo tengo mis valores y mis criterios morales muy establecidos y no los abandono, digamos, a la hora de funcionar como Valeria militante o como Valeria diputada. Sin embargo, no puedo permitir que estos criterios primen a la hora de hacer un debate que tiene que ser estrictamente legal, estrictamente jurídico, ¿no? Eso es lo que manda la sentencia constitucional. Y respecto en específico a los tipos penales que se tienen actualmente vigentes, todos estos están suscritos o dependen de la autorización de un juez actualmente en el Código Penal. Así es. Sin embargo, la sentencia constitucional del 2014-206 nos dice que esa autorización que tiene que dar un juez es inconstitucional. Por lo tanto, no podemos nosotros como diputados no dar cumplimiento a la sentencia constitucional. La Constitución dice que las sentencias son de cumplimiento obligatorio. Obedezcamos la sentencia en primera instancia. En segunda instancia, se mantienen estas causales, las que, digamos, son adecuadas para esta época que vivimos, se suman otras
Y para nosotros es bastante importante que las posiciones, digamos, en contra de la posibilidad de ampliar las causales de despenalización se manifiesten como norman a favor de las causales actualmente vigentes. Porque quiere decir que no hay una posición en contra del aborto conceptualmente. Hay una posición político-ideológica de ver cuándo se practica un aborto y cuándo no. Para nosotros queda claro que hay gente que no quiere que se amplíen las causales y no quiere tener una mirada social y económica del problema del aborto. Valeria, sin embargo, no podemos quedarnos solamente en el cumplimiento de la ley, porque ustedes son quienes debaten. En su momento, en la historia del país, por ley, la norma era que ni los indios entraban a la plaza ni las mujeres votaban. Y yo mal vería a un diputado que diga, yo cumplo la ley. No, cabalmente por esa formación a la que usted hace referencia, es que se debaten las leyes y se rompen las normas también en función de lo que queremos como sociedad y en función de lo que ustedes como actores también tienen como luchas. Exactamente, y individuales es precisamente ese el sentido que tiene. Por ahí empezaba yo anteriormente la propuesta del nuevo Código de Sistema Penal, ¿no? Porque rompe muchos de los paradigmas del Código Penal de Banzer, que es el que está vigente ahora. Recordemos que tenemos 45 años de vigencia del Código Penal. Efectivamente es un código anacrónico, ya no tiene nada que ver con la realidad nuestra, ya no tiene nada que ver con la realidad de las chicas y los chicos que están en colegio ahora. Es necesario, en el marco de la progresividad del derecho, garantizar los derechos de las mujeres, garantizar una salud pública realmente, y aunque suene reiterativo, realista, porque en Bolivia se practican abortos y es una hecatombe que mueran en cifras oficiales 500 mujeres al año por practicarse abortos clandestinos en nuestro país. Toto Salcedo nos decía, perdón, Patistito, más voy a preguntar. Toto Salcedo decía hace algunos minutos que él está por los derechos de las mujeres, pero también por los derechos del ser, y que el cuerpo de la mujer es distinto del ser que se forma dentro de su cuerpo y que ella no pueda decidir. Yo respeto la posición de Toto Salcedo como la de cualquier otra persona. Sin embargo, repito, yo tengo que moverme y tengo que posicionarme en este debate a partir de lo que establecen las normas, ¿no? Y la Constitución establece y declara el respeto a la vida. ¿Pero por qué creen las normas, no? Recordemos el debate que hubo en la Asamblea Constituyente, porque es un debate importante al que hay que volver, ¿no? Nosotros, a la hora de construir todo este nuevo andamiaje jurídico, tenemos que tomar en cuenta los debates, porque así nos manda la Constitución, que se han dado al interior de la Asamblea Constituyente. Y por algo no se estableció que el derecho a la vida empieza en la concepción. Es un debate filosófico en el que existen diferentes posturas, porque la filosofía es así, no es matemática, digamos, es un debate filosófico, pero la Constitución a todas y todos los bolivianos nos dice que no. También. Sí, también es un debate científico, médico, digamos. En todo caso, la Constitución lo que nos dice es que se debe respetar la vida. Y creo yo que el hecho de que estén muriendo 500 mujeres al año en cifras oficiales por abortos clandestinos tendría que preocuparnos. Y una cosa es que conozcamos estas cifras oficiales del universo de lo conocido, pero al ser el aborto un tipo penal tan duramente castigado en nuestro país, tenemos una cantidad de cifras negras que desconocemos. Diputado, ¿en qué ha fallado el Estado en este tiempo que no se ha podido superar este problema? Se lo pregunto en su condición de salubrista precisamente. A ver, ¿y cuáles son las políticas concretas que se pueden desarrollar? Sí, pero permítame por favor hacer un paréntesis, porque es muy importante lo que dice Valeria. Nosotros somos legislativos y este debate, por supuesto, que se va a instalar en la Cámara de Diputados, y por supuesto que no debe estar ajeno al debate de la sociedad, porque también nosotros debemos escuchar lo que manda la sociedad. Pero sí, efectivamente, debemos apegarnos a las normativas, a la Constitución. Y lo mencionaba muy bien, y la normativa es clara. La Constitución no reconoce el derecho a la muerte. La Constitución reconoce el derecho a la vida. Los tratados internacionales, que son norma, no es el bloque dentro del bloque de constitucionalidad. Perdón si me equivoco en un término, no soy jurista, pero hay tratados internacionales que además los ratifica Bolivia. Las normativas dentro de nuestro país, la Constitución, el Código Niño, Niña, Adolescente, el Código Civil, son normas que nosotros estamos obligados a respetar, ¿no?
Eso solamente como un parámetro. Y ahí establecen pues el respeto de la vida de los seres desde la concepción. El Tratado de Convención Internacional de Derechos Humanos, el Código Niña Adolescente. Y de las mujeres embarazadas también. De absolutamente todos los seres humanos. Todos tenemos derecho a la vida. Por eso decimos nosotros, a ver, que se está cometiendo un exceso al querer generar esta clase de amplitud dentro de este código. Volviendo al tema. En lo personal creo que nuestro sistema de salud no está preparado para poder enfrentar lo que se está proponiendo. Primero, ¿no? Todos los días vemos que primero hay un colapso dentro del sistema de salud en absolutamente todos los centros de salud. No hay médicos, no hay ítems. Más allá del esfuerzo que puede hacer el gobierno nacional por asignar mayor o menores personal de salud, pero no estamos en la capacidad saludista. ¿Pero es un argumento? No es un argumento. Si los abogados están con mucho trabajo, uno no va a tener derecho a divorciarse porque los abogados tienen mucho trabajo. No, pero me está preguntando sobre el tema de salud pública. O sea, yo lo estoy refiriendo solamente dando un contexto general, no como argumento. A ver, en segundo término, cuando hablamos de la muerte por abortos, que me parece que es una cifra alarmante, por supuesto que sí, y que el Estado debe asumir acciones para que se bajen, es responsabilidad también de todos, pero insisto una vez más, ¿cuál es la mejor forma de prevenir una muerte por un aborto? ¿Cuál es la mejor forma de evitar que esa mujer muera por un aborto? ¿Acaso no es prevenir un embarazo no deseado? Sí, evitar que ahí vamos a cómo evitar el sufrimiento, no nacer. Es decir, ¿cómo evito sufrir? No nazco. Pero es que eso es muy subjetivo. Estoy hablando dentro de lo real. Ahí tienen que entrar las políticas. Por supuesto. Y eso lo dijimos, diputado, hace algunos minutos. Por supuesto que el Estado, y es la principal responsabilidad del Estado, prevenir y evitar llegar al problema, pero estamos hablando ya de qué hacemos con un problema no hipotético, sino con una cantidad de embarazos y de abortos en condiciones no seguras, de cifras que nos están haciendo manejar la muerte como si fuera una moneda común. Claro, pero también estaríamos nosotros suponiendo y jugando, ¿no?, a ser los que tenemos la capacidad de decir en este momento y con los artículos que se están diciendo, bueno, este es pobre, no nace. O estaríamos premiando, termino con esto, Valeria, o estaríamos en todo caso nosotros dando esa libertad a una tal vez irresponsabilidad que se ha cometido en la juventud por parte de tanto del hombre y de la mujer, ¿no? Porque vamos a asumir también que no es solamente un problema de la mujer. Como hombre asumimos y tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad también, porque es una decisión que se toma entre dos personas. A ver, estamos hablando del Código de Sistema Penal. No estamos hablando de la Ley 475, no estamos hablando de la futura Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Estamos hablando de un tipo penal que está dentro del Código, que es el aborto, que se mantiene como tipo penal, que tiene de 1 a 3 años de cárcel, lamentablemente, todavía, para las mujeres que se lo practican. O sea que usted no está de acuerdo, su lamentablemente. A mí no me parece correcto que una mujer que se practique un aborto vaya a la cárcel por practicarse un aborto. Y no sé si a alguien le parezca correcto que tu prima, tu amiga, tu vecina, tu comadre, tu mamá, que se ha practicado un aborto porque su método anticonceptivo le ha fallado, porque su marido la ha violado o porque simplemente hubo algún tipo de error, digamos, de cálculo y se ha practicado un aborto, vaya a la cárcel. A mí no me parece correcto. Sin embargo, el Código Penal está construido en respeto a la sentencia constitucional. Y la sentencia constitucional manda eso. Se amplían las causales, lo que me parece que es correcto porque necesitamos desatorar esta situación. En Bolivia, una chica, una mujer de clase media alta que tiene 300, 400 o 500 dólares puede ir a practicarse un aborto a San Miguel a las 6 de agosto, a alguna clínica privada, sin tener ningún tipo de riesgo en términos o saliendo del país sencillamente. O saliendo del país en términos de cuidado clínico, no recuerdo el término, o sea, de higiene. Una chica que ha sido violada, por poner un ejemplo, por su padrastro con 14 años, ¿qué va a hacer? Va a ir a la Garita de Lima, va a ir al cementerio, va a comprar misoprostol, que es el medicamento que se utiliza en un precio absolutamente elevado porque todo esto está vinculado a mafias médicas y probablemente va a morir por una hemorragia
o si no llega a ese punto al más trágico que puede haber por el aborto clandestino, es muy probable que tenga una infección, es muy probable que tenga un cáncer, es muy probable que quede estéril para siempre. Pero no quiero no responder la pregunta que me hiciste anteriormente respecto al documento. Es un documento el que se tiene pensado, que es declarativo por parte de la mujer, porque en términos... la sentencia constitucional dice que la autorización del juez es inconstitucional. Por lo tanto, ¿quién más que una mujer puede declarar en torno a su situación? Ella misma. El procedimiento, básicamente, consistiría en el llenado de un formulario en el Centro de Salud Público o privado o de seguridad social, donde la mujer declara la causal por la que se está aplicando el aborto. Es eso. ¿Hay algún sistema de control? Porque se supone que va a ser una sola vez. Sí. O sea, le pregunto a eso, diputada, porque yo también siento un poco de vértigo, porque veo una enorme debilidad en el sistema público de salud, ¿no? O sea, no tenemos, de hecho, ahora en red, ni la seguridad social, ni la atención médica privada, ni la atención pública cruzada en términos de datos, por ejemplo. Uno no puede ir a un lado que ni siquiera sabe si está asegurado en el otro lado. Por eso le pregunto. Sí, tú estás haciendo referencia al candado, ¿no? De hecho, el pacto por la despenalización, en la audiencia pública que ha tenido con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, nos ha pedido que quitemos de la redacción lo de la única vez. También ha cuestionado la cantidad de semanas, pero nos ha pedido que quitemos de la redacción lo de la única vez. Lo de las semanas no es un asunto menor. Vuelvo a retomar lo que se decía en el anterior bloque, porque Toto Salcedo decía desde el inicio, ese ser existe y se le mata, porque no es una interrupción, sino que se le mata, no llega a nacer, se lo mata. María Bolivia decía las 22 semanas porque hasta ese momento el desarrollo del cerebro todavía no siente dolor. No siente dolor, ¿no? A partir, pero ligado a un desarrollo del cerebro, sí, que no siente dolor. Toto no está de acuerdo. Entonces, no es lo mismo la semana 1 que la semana 28, ¿no es cierto? Su posición. A mí sí me parecen, voy a hablar como mujer, sí me parecen insuficientes las 8 semanas, porque conocemos casos de mujeres que a las 8 semanas probablemente ni siquiera se han enterado que están embarazadas. Hay casos médicos, en todo este recorrido que hemos tenido de debate con médicos, con mucha gente al respecto, nos hemos ido enterando de que hay casos médicos en los que la embarazada tiene, por ejemplo, su regla durante los 2, 3, 4 primeros meses del embarazo. Probablemente no te has dado cuenta que estás embarazada, y hay otros elementos, digamos, más sociales y de carácter psicológico que juegan en la cuestión del tiempo y que desde mi perspectiva hace insuficiente las 8 semanas. Sin embargo, este es un debate que se va a tener que zanjar de alguna manera, porque efectivamente esos detalles de la redacción son los que todavía no están concluidos. De ahí que la Cámara de Diputados haya decidido escuchar en audiencias públicas tanto a la autodenominada Plataforma por la Vida como al Pacto Nacional por la Despenalización, ¿no? Y en términos de propuestas, la autodenominada Plataforma por la Vida lo que nos ha dicho es que está de acuerdo con las 5 causales actualmente vigentes. Es decir, está de acuerdo con el aborto. Y la plataforma, el Pacto, por la Despenalización, nos han dicho que las 8 semanas son insuficientes y que lo de la única vez no condice con los derechos ratificados en convenios internacionales en favor de las mujeres. De hecho, el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura, que están dentro de las recomendaciones de organismos internacionales, digamos, estarían exigiéndonos que seamos mucho menos rígidos, en todo caso, con el control de los tiempos. Diputado, ¿usted qué opina acerca de la pregunta que le planteaba la directora a la diputada? Lo que pasa es que nos encontramos hasta con sentimientos y posiciones bien difíciles de expresar, porque al primero que yo coincido con usted, y lo decía primero, no estamos dentro de nuestro sistema de salud aptos para enfrentar este tema. Segundo, dentro del Código Penal en este momento se establece pues la sanción ya cuando hay una violación, que puede ser dentro del matrimonio también. Entonces, por supuesto que esa persona que ha sido violada
acude a las instancias competentes. Es más, hay una campaña de información a través de los medios de comunicación que a simple denuncia y tiene la certificación médica y puede proceder a tener un aborto en un centro de salud. O sea, el tema de la violación ya está tipificado, no nos hemos manifestado en contra, más al contrario, lo que estamos en este momento viendo es que se están cometiendo excesos el día de hoy en esta propuesta, porque el artículo 157 nos establece el tema de la pobreza. Yo coincido plenamente. ¿Va a haber un parámetro para delimitar la pobreza o solamente voy yo y digo soy pobre? O además, ¿no? Ese tema de la única vez no va a haber forma de comprobarlo o de frenarlo. Y se va a abrir un paraguas, ¿no? Y se va a abrir para que esto sea pues una seguidilla de acciones. Claro, un centro de salud va una vez, va a otro centro de salud, no hay ese sistema cruzado además, que posiblemente se lo pretende implementar a lo mejor en la reglamentación de la normativa, seguramente es lo que por lo menos quiero asumir. De todas maneras no es suficiente. Es más, si no me equivoco, en el artículo 57 también dice que estar a cargo una persona con discapacidad, otro punto, ser estudiante, ¿no? Entonces, hay cosas, muchos vacíos que nos está dejando esta normativa. Y muchos vacíos vamos a dejar ahora porque nos tenemos que ir. Gracias al diputado por su presencia acá, Norman Lasarte, diputado por Demócratas. Gracias también a Valeria Silva, diputada del Movimiento al Socialismo. Quedó corto. Gracias, Patti, por haberme acompañado. Creo que hay que repetir, hay que volver. Ambos espacios me quedaron cortos. Voy a simplemente despedirme con una idea, ni de una diputada, no es médico, no, es una cineasta, Verónica Córdoba, que es columnista del periódico La Razón, que escribía sobre el privilegio de tener niños y decía que solamente los más privilegiados y las más privilegiadas deberían poder tener niños, porque dar a luz a niños maltratados psicológicamente, maltratados físicamente, maltratados porque uno no le da de comer, porque le golpea, porque les encierra, porque no les quiere, es otro problema también. Y solamente los más privilegiados deberían poder tener niños para hacerles crecer en el ámbito de mayor ternura y de mayor seguridad. Otro tema que también podemos debatir acá. Gracias por habernos acompañado, que tenga una linda semana.